Muy bien, vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Como ustedes podrán ver, el título del tema se titula Centinelas y transmisores de la luz. Hermanos, cuando usted ve ese título, dice allí centinelas y transmisores. Bueno, centinela sabemos, ¿verdad?, qué es un centinela. ¿Cuál es el trabajo de un centinela? ¿Cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad de un centinela, ¿qué es? Estar vigilando, estar atento ¿a qué? Al peligro. Gracias. Estar atentos al peligro. Un centinela no tiene por ningún motivo estar como descuidado. Un centinela por ningún motivo tiene que estar durmiéndose. Y un centinela por ningún motivo debe dejar que a los que está cuidando les vaya a pasar un problema, un percance. El centinela tiene que estar atento a lo que está pasando a su alrededor. Sus ojos tienen que estar bien abiertos, porque si él se duerme, también él va a fracasar. Pero, ¿qué de la otra palabra? Transmisores de luz. ¿Qué es un transmisor? Transmisor es algo que comparte, dice la hermana. ¿Está bien? ¿Qué más es un transmisor? ¿Perdón? Un transmisor es un aparato. Me acuerdo, estuve recibiendo unas clases. Hermano, es un aparatito muy chiquitito, un transmisor, que genera lo que dijeron, luz, energía. Imagínense qué interesante lo que aquí nosotros encontramos en este título. Muy bien, entonces, con este tema, con el título de este tema, vayamos entonces a lo que la palabra de Dios nos va a decir en esta mañana. Dice la Escritura, la palabra de Dios, Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo, ¿a quién? El Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? Los pecados del mundo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Mire lo que allí nosotros encontramos para que usted se dé cuenta que lo que estamos haciendo aquí es simplificando lo que la palabra de Dios dice. Mire cómo lo presentó hablando Juan en el capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 29. Aquí es cuando Juan Bautista está, ¿a dónde? Está bautizando. Juan capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, ¿lo tenemos? Juan 1, 29. Dice así la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. ¿Se da cuenta lo que hace, hermanos, la palabra de Dios? Los testimonios están hablándonos. Cada parte que usted y yo leemos en los testimonios está relacionado con lo que el Señor Jesús ha dejado en su palabra. Dice que Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley de Dios, como cantamos el himno, ¿verdad? Su santa ley obedezco por fe, por amor. Dice que Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué más?
Existe solamente, dice, una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Vamos a encontrar eso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a Isaías. Vamos a Isaías para que usted se dé cuenta quiénes son los que dice aquí la palabra de Dios. Isaías en el capítulo, versículos conocidos, pero yo los estoy presentando, hermano, para que se dé cuenta lo que dice la mensajera de Dios. Está simplificando, dándonos más conocimiento de lo que en realidad usted y yo lo que profesamos. Isaías 58, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 58, 12. Quiero que me acompañen para que veamos lo que la palabra de Dios nos está presentando en esta mañana. Dice así Isaías 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás, ¿qué cosa? Llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese portillo que se ha roto, ese portillo que está abierto, usted y yo hemos venido a hacer, ¿qué cosa? Dice, reparadores, restauradores de esa ley que ha sido quebrantada. Por eso dice la mensajera, dice a través del Espíritu Santo, dice ella, existe solamente una iglesia que esté actualmente, dice, en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Usted y yo, hermanos, somos los que tenemos que reparar esa brecha, que ha sido abierto ese agujero por miles y miles y miles de personas. ¿Qué sigue diciendo? Dice más: tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios. Aquí dice, ¿qué cosa dice? De un pueblo, ¿qué cosa? Remanente. Vayamos a donde nosotros encontramos a ese remanente. Vamos al libro de Sofonías. Mire lo que dice el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3. Vamos rapidito para que usted vea, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Cómo la palabra nos va llevando, cómo tiene un pueblo especial para este tiempo. Sofonías capítulo 3 y versículo 13. Ya lo tenemos, Sofonías 3:13. Dice así la palabra de Dios: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. ¿Se da cuenta? Nosotros, hermanos, somos un pueblo. Dice, Dios tiene un pueblo, un remanente. Pero cuidado, dice que este remanente, este pueblo de Israel, no hará, ¿qué cosa? Injusticia. ¿Y qué cosa? No dirá mentira. Tenemos nosotros una gran responsabilidad de presentarle al mundo estas grandes verdades. Ya dijimos que somos reparadores de ese portillo, de esas brechas que han sido rotas, y luego somos un pueblo remanente al cual dice que no debe haber, ¿qué cosa? Dice injusticia, ni dirá mentiras. Pero sigue diciendo más el versículo. ¿Qué más sigue diciendo? Ni en boca de ellos se hallará, ¿qué cosa? Lengua engañosa. Hermano, si nosotros, usted y yo, tenemos un gran privilegio, pero a la misma vez se nos llama a ser honestos, ser veraces, ser que en nosotros no haya ningún engaño, ninguna palabra de mentira. Dice aquí que el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán, ¿qué cosa? Apacentados, y dormirán y no habrá quien les atemorice. Amén. Hermano, tenemos un gran privilegio. Usted y yo tenemos una gran bendición, que si usted y yo somos fieles, dormiremos también tranquilamente. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo nos cuidará y nos guardará. Hermano, pero hay una gran responsabilidad. Dice aquí, sigue diciendo más, sigue diciendo la cita. Dice, tiene ¿qué cosa? Y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mire, vamos a corroborarlo. Esta palabra, vamos ahora al libro de Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 14. Estoy citando estos versículos para que usted se dé cuenta lo que presenta la palabra de Dios. Los testimonios van de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando leemos nosotros los testimonios, no podemos, hermanos, ir buscando muchas citas. Nada más estoy sacando algunas para que usted se dé cuenta. Dice aquí Apocalipsis 14, 12, ¿cómo dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y tienen la fe de Jesús. Aquí dice, la palabra inspirada dice que es el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que no tiene que haber engaño, no tiene que haber ni mentira, y que guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice, Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro. Amén. Sino, dice, superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, usted y yo. Tenemos una gran responsabilidad, y esta responsabilidad somos llamados nosotros de enseñar estas verdades, y somos el único pueblo, dice, que presenta estas verdades. Hermano, esto lo decimos con humildad, pero recuerde que tenemos una gran responsabilidad. Ya dijimos que se ha roto esa brecha, y usted y yo somos los reparadores de ese portillo, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Dice, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Cuidado, hermanos, con nosotros decir que la iglesia adventista es Babilonia. Y ustedes pueden investigar, he estado estudiando todo este tema, y en el libro Testimonios para los Ministros, ahí están las páginas, ustedes las pueden ver, pero tienen que leerlas hasta la página 62. Y ahí está dando la explicación de este hermano que se levantó hablando cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, y hablando palabras diciendo que la iglesia adventista era Babilonia. Ahí sí es que pueden investigar desde la página 50 hasta la 62 en Testimonios para los Ministros. Ahí ustedes pueden hacerlo en su casa, ¿verdad? Pueden estudiar. Dice más, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener en una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo comienzo. Hermanos, estos mensajes tenemos que darlos nosotros a conocer desde el mismo comienzo. Estos mensajes, el mensaje de los tres ángeles que encontramos nosotros en Apocalipsis 14, dice, los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Hermanos, estamos presentando aquí que todo aquel que crea en los escritos de la mensajera de Dios, ya leímos, ¿verdad? No vamos a leer más versículos porque el tiempo no nos alcanzaría, hermano. Pero en cada cita que leemos hay no uno, no tres, muchos versículos en los cuales nosotros podemos aquí encontrar. Dice aquí que todos aquellos que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado, dice, un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en los últimos días. Hermano, ¿y qué días estamos viviendo nosotros hoy? ¿No son los últimos días? Estamos viviendo nosotros en los últimos días. Dios desea que nosotros seamos hombres y mujeres fieles, que obedezcamos a los mensajes que el Señor ha dado a través de su palabra, a través de los profetas y a través de la mensajera de Dios. Sigue diciendo, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos, asombrado, la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero.
y desplegó, dice, el estandarte en el cual estaban inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como lo leímos. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca, dice, que contenía la ley de Dios. Hermano, se vio el cielo y en el arca se vieron que ahí contenía, ¿qué cosa dice? Los mandamientos de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo, o sea, la luz del día del sábado, del cuarto mandamiento, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Dice que de todos los mandamientos, dice que el que más brilló fue el sábado, con gran resplandor. Y sigue diciendo, la no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puede recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. El Señor nos ha hecho, escuche esto, hermano, el Señor nos ha hecho depositarios de su ley. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor de nosotros? Depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular. Hermanos, usted y yo hemos sido, dice, un pueblo, dice, elegido por Dios como un pueblo particular. Entendamos esto, separado, dice, del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos, dice, representantes suyos, y los ha llamado a ser, ¿qué cosa? Embajadores. ¿Qué hace? ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Representar a un país. Estados Unidos tiene embajadores en todos los países. ¿Qué hace ese embajador? Representa a su país. Así usted y yo somos embajadores de un país. ¿Pero de qué país? No de esta tierra, sino del reino de los cielos, del reino celestial. Usted y yo somos embajadores, hermanos. No somos cualquiera. Dice que somos embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado, dice, que proclamen al mundo la mayor suma de verdades que se haya confiado alguna vez a seres mortales. La advertencia más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Hermanos, somos responsables, usted y yo. Tenemos esa responsabilidad. Y como decía, como embajadores, usted y yo somos especiales para representar estas grandes verdades al mundo, al pueblo. Sigue diciendo, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como ¿qué cosa? ¿Se acuerdan el título? Centinelas y ¿qué más? Transmisores de luz. Hermanos, en esta mañana, si a usted se le olvida todo, si no puede recordar todo, recuérdese de este título, centinelas y transmisores. Siempre acuérdese que usted y yo somos centinelas para advertir al mundo de lo que está por pasar, por lo que está pasando y por lo que aún falta más. Somos centinelas y además, dice aquí, y transmisores de la luz. Nosotros tenemos que alumbrar a nuestro alrededor. Ya no tenemos que andar, hermanos, hablando de los demás, de nadie. Mejor acerquémonos y veamos cómo podemos ayudar. Porque aquí dice que usted y yo, el Señor nos tiene, dice, como que centinelas y transmisores de luz. Hemos sido llamados para redimir.
Hemos sido llamados para poder atraer al mundo, a la gente del mundo, al conocimiento de estas verdades que han sido quebrantadas, que su santa ley ha sido pisoteada y tirada por tierra. A eso hemos sido llamados. Recuérdese de ese título del tema, centinelas y transmisores de luz. Sigue diciendo, a ellos, dice, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿A quiénes ellos? A usted y a mí. La última, dice, la última amonestación ha sido dada a nosotros para transmitirla al mundo y darle a conocer las advertencias y las cosas terribles que están por venir, hermano. Esto que está pasando no es nada para lo que viene. Nosotros ni siquiera tenemos una idea de lo que está por acontecer. Esto nos tiene amedrentados, nos tiene en pánico, pero lo que viene es más peor. Es más triste lo que viene. ¿Quién podrá estar, dice, en la presencia de Dios? ¿Quién? Dice el siervo de Dios. ¿Quién? Pero responde, el de ¿qué cosa? Manos limpias y corazón puro, o sea, mente pura. Todos nosotros tenemos que estar listos y limpios para poder estar en ese momento difícil. Dice más. La proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. Amén. No debe alterarse ni la parte más mínima. No debe, dice, alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Nadie, nada. Sigue diciendo la palabra de Dios. El primer mensaje y el segundo se dieron en los años 1843 a 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación ¿de qué mensaje dice? Del tercero. Hoy, en este tiempo, estamos bajo este mensaje y por eso es, como leímos anterior las citas, que somos responsables, somos depositarios, dice, de estas verdades y nosotros tenemos que darlas a conocer al mundo. Ese portillo que ha sido roto, que ha sido hasta esa brecha que dice el profeta Isaías, usted y yo somos los que tenemos que reparar esa abertura. Hablar al mundo, presentarle al mundo. Estos mensajes, el mensaje del primero y el segundo, fueron dados en los años 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún dice aquí, hay que seguir proclamando los tres mensajes. Pregunto, ¿por qué se tiene que seguir proclamando los tres mensajes? ¿Qué es lo que hace el primer mensaje? ¿Qué es lo que hace el primer mensaje? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos al libro de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 6. Dice así Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo al ángel, a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué dice que tiene? El evangelio eterno. ¿Para qué cosa? Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra. Pregunto, ¿por qué dice que hay que predicar este evangelio del evangelio eterno? ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol que tenemos que predicar este mensaje? ¿Por qué? Porque se está predicando otro evangelio, hermanos, que no es el evangelio que está presentando la palabra de Dios. Allá afuera se está presentando un evangelio de papel. No se conoce quién es Cristo. No se conoce quién es Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en la vida suya? ¿Cuáles son los cambios que ha hecho Jesús? Este evangelio eterno son buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Él dice a toda nación y luego dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje tiene que cruzar todos los lugares. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Debemos hacer, dice, resonar su proclamación mediante la pluma y la voz.
Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber, dice, un tercer mensaje sin un primero. Escuche bien esto. No podemos, porque el primer mensaje le está llamando ¿a qué cosa? Dice, aquí me dice a mí, ¿qué dice? ¿A qué? Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios, primeramente, temer a Dios, o sea, honrar a Dios, reverenciar a Dios. Y dadle, dice, ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pregunto, ¿qué juicio ha llegado? ¿Qué juicio ha llegado? El juicio de investigador que empezó, dice aquí, en el año, ¿qué cosa? Dio inicio en el año 1844, 22 de octubre. Y ahí empieza ese juicio por los muertos. Hay un juicio, hermanos. Hay un juicio. Y ese juicio está ahorita llevándose a cabo en el cielo. Eso es lo que tenemos que proclamar al mundo, que hay un juicio ahorita y que estamos bajo ese juicio. Sigue diciendo la palabra de Dios. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren el ámbito profético de las cosas que han sido y las que serán. Si se presta atención a este mensaje, si se presta atención, gracias hermana, si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la palabra de Dios y los conducirá a la verdad, a la verdadera luz, concerniente al poder que ha cambiado el séptimo día de reposo por un día de reposo espurio. Hermanos, ahorita usted y yo podemos obedecer parcial o a medias, o como querramos. Pero viene el momento que se va a dar ese día de reposo espurio, como lo presenta la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos que estar parados. ¿En qué fundamentos nosotros vamos a estar parados? Nosotros tenemos que estar parados sobre la roca que es Cristo Jesús. En esa roca nosotros tenemos que estar parados, porque si nosotros nos desviamos de ahí, estamos en peligro. Porque cuando llegue el momento, fácil vamos a caer. Dice más, el único Dios verdadero ha sido olvidado. ¿Qué dice? El único Dios verdadero ha sido olvidado. Su ley ha sido descartada y su sábado sagrado ha sido pisoteado en el polvo por el hombre pecador. El cuarto mandamiento, tan claro y explícito, ha sido ignorado. El monumento del sábado que expresa quién es Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra, ha sido derribado. Y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo falso. Así se ha abierto una brecha en la ley de Dios. Un día de reposo falso no podría constituir, ¿qué cosa? Una norma verdadera. En el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová, pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el evangelio, ¿qué cosa? Eterno. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén cuando Dios le dio a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley. Amén. Porque su ley es una copia ¿de qué cosa? De su carácter. Hermanos, esto no nos puede dejar a nosotros ninguna duda. Dice aquí que porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el evangelio. Él, el ángel que proclama el evangelio eterno, proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Amén. Porque cuando usted está en armonía con su santa ley, lo hace a llevarlo a la presencia de Dios, a la divinidad, presentar ese carácter divino. Pero cuando usted y yo estamos desobedeciendo su santa ley, entonces nosotros estamos en desobediencia abierta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice más: todos los que investiguen por sí mismos las Escrituras verán que la ley de Dios permanece inmutable y eterna, y que su monumento, el sábado, permanecerá por los siglos sin fin, señalando al único Dios verdadero para distinguirlo de todos los dioses falsos. Me gusta esta parte, lo voy a repetir. Miren lo que dice: todos los que investiguen por sí mismos las Escrituras verán que la ley de Dios permanece inmutable eternamente. Permanece eternamente. Hermanos, vale la pena que usted y yo seamos fieles a Dios. Seamos fieles. No vayamos por ninguna cosa a transigir con los principios sagrados que Dios ha establecido en su palabra, que son un monumento para usted y para mí, que nos protegen y nos guardan. Sigue diciendo: pero si la ley de Dios ha sido cambiada en algún detalle, Satanás ha logrado en la tierra lo que no pudo realizar en el cielo. ¿Cierto o no? Aquí en la tierra ha engañado a miles. Lo que en el cielo no pudo hacerlo, aquí lo está haciendo. Y hay miles que dicen: no, que no, ya no existe la ley. Dice aquí: pero si la ley de Dios ha sido cambiada en algún detalle, Satanás ha logrado en la tierra lo que no pudo realizar en el cielo. Ha preparado su trampa engañosa con las esperanzas de tomar cautiva a la iglesia y al mundo. Pero, escuche esto. La cita no termina ahí. Si ahí terminara estaríamos perdidos. Pero, dice aquí: pero no todos caerán en la trampa. Amén, gloria a Dios. Pero no todos caerán en la trampa. Dice: se está estableciendo una separación definida entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia, entre los leales y fieles y los desleales e infieles. Se han formado dos partidos. Están dos partidos. La pregunta que entonces hacemos ahora es: ¿en qué partido está usted? ¿En qué partido estamos? Hay dos partidos. Dice la palabra de Dios. Hay dos partidos. Los adoradores de la bestia y de su imagen, y los adoradores ¿de qué cosa? Del Dios verdadero y viviente. Por eso decía: ¿en qué partido estamos? Hermanos que ustedes me escuchan allá afuera, ¿en qué partido está usted? Dice la palabra de Dios que hay dos partidos: entre los adoradores de la bestia y su imagen y los adoradores del Dios verdadero y viviente. ¿En qué partido va a estar usted? ¿En qué partido quiere estar? En el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado y es dado en el tiempo del fin,
y al ángel de Apocalipsis 10, hermanos, por cuestión de tiempo no vamos a leer estos capítulos, pero ustedes allí nos está diciendo, dice que se lo representa con un pie en la mar y otro ¿a dónde? Sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que queremos. Todos hemos sido llamados para llevar este mensaje. Dice que será llevado a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar. Escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Este mensaje se tiene que escuchar. Y por eso, hermanos, es tan importante y vital que nosotros hoy, en este tiempo, decidamos de una vez por todas de entregar por completo nuestra vida al Señor, para que seamos usados instrumentos suyos en sus manos. Los jóvenes que tienen ese gran potencial, jóvenes, conságrense también ustedes, consagrémonos todos, para que ustedes en un futuro no muy lejano, que no sea, puedan también ustedes esparcirse e ir por estos lugares a presentar estas grandes verdades. Se necesitan hombres. Dice la palabra que la mies es mucha, pero pocos los obreros. Ese es el tiempo para que este mensaje se pueda proclamar. Sigue diciendo: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué cosa? No sería más. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. Hermanos, aquí en este periodo de 1844 dice, terminan los periodos proféticos, ¿verdad? Aquí se termina. Entonces, ¿qué más sigue diciendo la palabra de Dios? No ha habido, dice, ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya hecho provisión o no haya provisto. En cada época el Señor ha tenido allí mensajeros, y en este tiempo los tenemos también. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Dice, todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas. El apóstol Pablo dice, no estáis en tinieblas para que aquel día, ¿qué cosa? Os sorprenda. A nadie. No estamos, del Señor no ha dejado en tinieblas a nadie. Dice aquí, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquellos que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Su ley está unida con su trono, y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruirla. Amén, no pueden, dice la palabra de Dios. La verdad es inspirada y está protegida ¿por quién? Por Dios. Perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces, dice, aparezca oscurecida. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter. Los engaños practicados contra ella, toda invención destinada a vindicar la falsedad, y todo error forjado por los instrumentos satánicos llegarán a ser, ¿qué cosa? Desbaratados para siempre. Amén. Y el triunfo de la verdad será como, ¿qué cosa? La apariencia del sol en el mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos, y toda la tierra estará llena con su gloria. Amén. Hermanos, qué precioso saber estas cosas. Este mensaje
Vemos nosotros de Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, dice que alumbrará con su poder y la tierra quedará alumbrada con su poder. Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de las profecías, y así es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Hermanos, las cosas que pasaron, dice que volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias y continuamente, dice, surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Esto es importante, hermano. Dice que sabe dónde se encuentra. Tenemos que saber dónde nos encontramos en el cumplimiento de la profecía. Y eso es lindo, saber dónde nosotros nos encontramos en este momento. Dice más, debe permanecer. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante su creencia y su cumplimiento de las profecías ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero y del segundo y del tercer ángel. Sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca. Hermano, debemos de permanecer firmes como una roca, aferrándose, dice, ¿a qué cosa? Al comienzo de su confianza hasta el fin. ¿Dónde tenemos que estar nosotros cimentados? En la roca que es Cristo Jesús. Cristo y solamente Cristo tiene que ser el que nosotros miremos y a Él sigamos. Porque si nosotros nos desviamos y miramos a alguien más, estamos en peligro. Miremos a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. A Él tenemos que nosotros mirar, y solamente Él y con Él podremos caminar seguros hacia la Canaán celestial. Dice, un poder transformador acompañó a la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo. E igualmente, dice, acompaña el mensaje del tercer ángel. Hermano, eso va en orden. Cada mensaje se ha sido dado, han sido presentado. Sigue diciendo, Satanás está trabajando para que se repita la historia. Oiga, hermano, esto es terrible. Satanás dice que está hoy sigue trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Esto hay que poner cuidado. Satanás está siguiendo y quiere que se repita lo que pasó con la nación judía. Mire lo que sigue diciendo. Ese mismo Satanás trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. ¿Qué dice? Ese mismo Satanás dice que trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Por eso, hermano, no tenemos que mirar para otro lado. Miremos a Jesús, porque lo que quiere Satanás es debilitar la fe y desviarnos. Yo no sé con qué está luchando usted, cuáles son las luchas que está teniendo, pero mantengamos la fe puesta en Jesús para que no nos vaya a debilitar. Dice, hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa.
Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos mensajes, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros conocer estos mensajes. Es de suma importancia porque hoy por hoy miles de personas en el mundo desconocen estos mensajes. Sí los leen, pero no los conocen. No se conocen cada uno en qué periodo ha tenido su cumplimiento. Desconocen todas estas cosas. Por eso usted y yo somos los responsables, como dice, de presentar estas verdades. Sigue diciendo, la obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Amén. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Hermanos, en medio de esto, usted y yo tenemos que mantenernos firmes, porque no podemos nosotros quitarlo. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿quieres que vayamos? No vaya a ser, le dice, que arrancando la cizaña, también, ¿qué cosa? Arranques el trigo. Así es que, hermanos queridos, van a haber dos grupos y van a estar estas divisiones. Pero Dios quiere mantenernos firmes. Si usted y yo no nos desviamos por alguien que venga con otras cosas, suposiciones, si nosotros nos desviamos, entonces sí vamos a estar en ese grupo, vamos a caer en ese peligro. Pero si los mantenemos mirando a Cristo, Cristo nos va a mantener firmes y fieles y podremos cruzar el Jordán de la vida de esta tierra. La obra, dice aquí, la obra se intensificará y se tornará más activa hasta el mismo fin del tiempo. Y todos los que trabajan juntos con Dios condenarán fervorosamente por la fe que una vez fue dada a los santos. No se apartarán del mensaje para este tiempo que ya está iluminando la tierra con su gloria. Amén. Fuera de la gloria de Dios no vale la pena luchar por ninguna otra cosa. ¿Qué cosa? Fuera de la gloria de Dios no vale la pena luchar por ninguna otra cosa, hermanos queridos. Fuera de la gloria de Dios no vale la pena. Por favor, pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. No nos desviemos. Fuera de la gloria de Dios no vale la pena luchar por ninguna otra cosa. La única roca que permanecerá es, ¿qué cosa? La roca de la eternidad. Amén. Cristo Jesús es la roca de la eternidad. Cristo Jesús es el que va a permanecer para siempre. Y si usted y yo nos mantenemos ahí, permaneceremos juntamente con Él. Dice más, la verdad enseñada por Jesús constituye el único refugio en estos días cuando predomina, ¿qué cosa? El error. Únicamente la palabra de Dios permanecerá en estos tiempos de error. Solamente Cristo Jesús, si nosotros nos aferramos a Él.
La profecía se ha estado cumpliendo puntualmente. Cuando más nos afirmamos bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, tanto más claramente comprenderemos la profecía de Daniel. Sí, hermanos, necesitamos conocer eso, porque el Apocalipsis constituye el suplemento de Daniel. Cuando más plenamente aceptemos la luz presentada por el Espíritu Santo por medio de los siervos consagrados de Dios, tanto más profundas y seguras, tanto como el trono eterno, parecerán las verdades de las profecías antiguas, tendremos la seguridad de que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres deben estar sometidos a la influencia del Espíritu Santo a fin de comprender las declaraciones del Espíritu que realizó mediante los profetas. Hermano, ¿qué responsabilidad tengo? Dice que tengo que tener la responsabilidad de someterme al Espíritu Santo para poder estar listo para contestar, para dar el mensaje que Dios quiere. Estos mensajes fueron dados no para los que formulaban las profecías, no, sino dice para nosotros que vivimos en medio de los acontecimientos que constituyen, ¿qué cosa? Su cumplimiento. A ellos se les dieron a los profetas, pero para nosotros son porque nos ha tocado vivir los días finales de la historia de esta tierra. El Evangelio eterno debe ser proclamado por los instrumentos humanos. Debemos hacer resonar los mensajes de los ángeles a quienes se presenta volando por en medio del cielo y llevando las últimas amonestaciones para un mundo caído. Si no se nos llama a profetizar, se nos invita a creer en las profecías y a colaborar con Dios en la tarea de llevar la luz a otras mentes. ¿Estamos procurando cumplir con esto? Continuamente se escribirán teorías para apartar la mente de desarraigar la fe. Los que participaron en el desarrollo de las profecías han llegado a ser lo que son actualmente, adventistas del séptimo día. Mediante estas profecías deben permanecer firmes con sus lomos como ceñidos con la verdad y revestidos con toda la armadura. Los que no han tenido esta experiencia tienen el privilegio de retener con la misma confianza el mensaje de la verdad. La verdad que Dios se ha complacido en dar a su pueblo no debilitará su confianza en la senda por la que Él los ha conducido en el pasado, sino que los fortalecerá para permanecer firmes en la fe. Debemos mantener firmes hasta el fin aquello que constituyó el comienzo de nuestra confianza. Amén. Aquí está, dice, la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí estamos, bajo el mensaje del tercer ángel. Amén. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, la invitación es que nosotros no tengamos que ver nada con Babilonia, confusión,
Se nos invita a que salgamos. El apóstol Pablo, hablando, dice él: salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no seáis participantes de sus plagas. Oh, hermano, nosotros en este tiempo estamos viviendo los días difíciles. No hay ninguna duda. Pero para eso necesitamos nosotros estar atentos a los mensajes que el Señor envía a través de su palabra. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis, dice, parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de ellos, de sus maldades. Y repite nuevamente esta parte, hermano. ¿Por qué? Porque es de vital importancia para nosotros. La invitación es a salir, para que no tengamos parte con ellos. La esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en un solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia terrenal. Todo el mundo será probado, y todos los que han estado en las tinieblas del error en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. El mundo tiene que saber esto, la tienen que conocer, para que ellos en el día del juicio no vayan a decir: a mí no me dijeron, o yo no sabía, porque ahí va a estar registrado. Como estamos viendo nosotros en pantalla, así va a estar registrado cada vez que nosotros tuvimos oportunidad y nosotros las despreciamos. La gran preocupación de cada alma debería ser: ¿ha sido renovado mi corazón? Estas preguntas son importantes, hermanos. La gran preocupación de cada alma debería ser, dice: ¿ha sido renovado mi corazón? ¿Ha sido transformada mi alma? ¿Han sido perdonados mis pecados mediante la fe en Cristo? ¿He renacido? ¿Estoy cumpliendo con esta invitación? La invitación que encontramos nosotros, dice el Señor Jesús en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Considera usted todas las cosas como pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Y considera usted que es su deber creer cada palabra que procede de la boca de Dios? Dice aquí, a gran preocupación de cada alma debería ser, o la gran preocupación de cada alma debería ser: ¿ha sido renovado mi corazón? ¿Ha transformado mi alma? ¿Han sido perdonados mis pecados mediante la fe en Cristo? ¿He renacido? ¿Estoy cumpliendo con esta invitación? Venid a mí, es la invitación del Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Considera usted todas las cosas como pérdida? Hermanos, esto lo había estado repitiendo, pero hermano, esto es importante que nosotros sepamos. ¿Han sido perdonados nuestros pecados? Recuerde que estamos en un juicio. Recuerde esto, recordemos esto, que estamos en un juicio. Y aquí surgen muchas preguntas, varias preguntas. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es ahora nuestra actitud frente a estas grandes verdades? ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Cuál será ahora nuestra actitud ante el juez de todos los siglos? Recuerdo lo que dice allí
el Señor Jesús la invitación que hace Él. Venid a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Recuerda lo que decía el título del tema: centinelas y ¿qué cosa? Transmisores de luz. Eso somos usted y yo. Que todo se le olvide, pero menos eso. Recuerde que usted y yo somos centinelas y transmisores de esta luz. Que Dios les bendiga.